Bienvenue à Grammaire 5 minutes. Français pour étudiantes hispanophones. Explication facile, simple et claire. Français para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, souscrivez-vous. Aujourd'hui, on va voir la question française toutes les formes vidéo de D2. Les questions ouvertes. La question ouverte est une question pour obtenir une information spécifique ou une information nouvelle. Elle demande une réponse plus détaillée au contraire de la question fermée. Pour poser une question ouverte, il faut utiliser un mot interrogatif. Es decir, que en la pregunta abierta, nuestro interlocutor espera una respuesta más allá de sí o no, es decir, de oui o no. Cuando preguntamos por qué, espero una respuesta en la cual puede argumentar algo, parce que, entre otras. Eso sí funciona en francés y en español. Entonces veamos que en francés existe pourquoi, que es por qué, y su respuesta es parce que, como en español, por qué. Después tenemos que, ou quoi, où, comment, qui, quand, combien, que en español son por qué, qué, dónde, cómo, quién, cuándo y cuánto. Voilà. Les questions ouvertes au registre courant. La question se construit ainsi. No olvidemos que, como en la pregunta cerrada, aquí en la pregunta abierta van a ver los mismos tres registros. En el registro courant va primero el modo interrogativo, después est-ce que plus le sujet plus le verbe plus le complément. Algunos ejemplos. Où est-ce que vous partez a Noël? Où, que es donde, va primero, después va est-ce que y después el complemento. Pourquoi est-ce que tu parles si fort? Porque hablas así de fuerte. Primero va pourquoi y después est-ce que y el resto. ¿Cómo es que nous allons a la maison de Nicolás? ¿Cómo vamos a la casa de Nicolás? Entonces va primero el cómo, después es que el pronombre. Y combien de personas que la invita a la fiesta. ¿Cuántas personas ella invitó a la fiesta? Demos cuenta que siempre la palabra interrogativa va al principio de la interrogación. Voilà. Dans le registre de questions, en registre formel, tenemos mot interrogatif plus verbe plus sujet plus complément. Entonces vemos, où partez-vous a Noël? Entonces la palabra interrogativa primero, después la inversión, como pasa en el registro formal, partez-vous, demos cuenta que tiene el trait de unión a la línea, que nos demuestra que primero el verbo, después el sujeto y por último el complemento. Comment t'appelles-tu? Y por último, combien d'enfants ont-ils? Los tres casos, vemos la inversión y siempre el mot interrogatif va al principio de la pregunta. Después tenemos les questions ouvertes au registre familier. En el registro familiar, hay que tener en cuenta lo siguiente. La question se construit ainsi. Sujet plus verbe plus mot interrogatif, o s'il y a un complément, la question y le do final de la frase. Es decir, que cuando hago el registro familiar, que es como una afirmación, vous faites, al final pongo la palabra interrogativa, vous faites quoi, y si mi pregunta tiene un complemento, va después de la palabra interrogativa. En este caso es en France, entonces vous faites quoi en France. Después tenemos vous partez où a Noël. Y por último tenemos tu as combien d'enfants. Voilà. Fais attention aux trois options de la question ouverte. Pourquoi? Il garde la même place toujours dans notre registre. Ella siempre va a tener la misma plaza sin importar que sea registro familiar, formal o courant. Siempre va a ir al principio. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Después, combien, siempre toca tener combien de más el objeto al que quiero hacer referencia a la cantidad. Por ejemplo, combien d'enfants, combien de personas, combien de livres. Que en español sería cuántos libros, cuántos niños y cuántas personas. Y por último tenemos quoi, il faut utiliser au registre de la langue familiar. Es decir, que quoi solo va a salir en la pregunta familiar. En la registro courant, que es el más usado, que es que, el formal, que faites-vous, y en el registro familiar, vous faites quoi. Voilà. Et finalement, les questions partielles. La question partielle cherche à obtenir une information nouvelle sur un nom. Pour poser la question partielle, il faut utiliser le mot interrogatif quel es el genre et nombre. Es decir, que como vemos tenemos quel masculino singular, quel femenino singular. En español decimos cuál o cuál. En cambio que en francés decimos quel o quel. Cambia según la escritura. La pronunciación va a ser igual para todos, inclusive para el plural, quel. Sin embargo, si el objeto al que me hago referencia, como cuál camisa, la camisa es femenino, pues utilizo el quel femenino. Sigo cuál pantalón, hago referencia al pantalón que es masculino. Y así sucesivamente. Y si son pantalones, sería el cuál plural masculino, y si fuera camisa sería el
¿Cuál es femenino? Entonces, la cuestión parcial o registro Courant n'est pas écrire est-ce que. En estas preguntas jamás en el Courant no escribimos est-ce que. Aquí se omite el est-ce que y vamos directamente. ¿Quel vélo tu as eu? ¿Cuál bicicleta tú tuviste? ¿Quel chaussures te plaisent? ¿Cuáles zapatos te gustan? Y quel vêtement tu veux vendre? ¿Cuáles vestidos tú quieres vender? La cuestión parcial o registro formel. Entonces hacemos la inversión. Quel aurait-il? Quel logement Pierre a-t-il choisi? Et quel oral ont-ils? Y finalmente, la cuestión parcial o registro familia, que es que va después, como pasa en las otras, va después de la afirmación. Tu as choisi quel prénom? Vous parlez quelle langue? Elle préfère quelle robe? Et voilà, c'est tout. Merci. Grammaire 5 minutes. Explication facile, simple et claire. Merci. Abonnez-vous, souscrivez-vous. Au revoir.